de Diana Ruiz Campillo, Oscuro laberinto. Se trata de un thriller psicológico, una novela de suspense, relatada desde la primera persona del protagonista. Es una novela que nos va a tener en un brete durante toda su duración y, bueno, pues como bien dice la novela, el protagonista, que se llama Luis Valle, va atravesando por un laberinto vital en el que él cree que es el dueño de su destino, pero no es así. Pero vamos, ahora vamos a pasar la autora y yo a hablar al respecto. Sí me gustaría que la recibiésemos con un fuerte aplauso. Y para que ella rompiese también un poco el hielo, que nos contase un poco de qué trata la novela, en qué se inspiró, cómo surgió la idea y todas estas cosas. Bueno, muy buenas tardes. Estoy sumamente complacida de estar en esta hermosa ciudad que la vida quiso darme la oportunidad de conocerla, y con personas tan maravillosas como ustedes. Les agradezco profundamente la asistencia y el compartir conmigo este momento de poder mostrarles un poco de mi trabajo y sobre todo en particular esta novela a la que le tengo un especial cariño y una fe inmensa por la forma en la que fue escrita, por la manera sobrenatural que inspiró su elaboración, que ya les contaré un poco de ello. Es una novela que nació de lo más profundo de mi cabeza atormentada y de mi nariz engripada porque tenía una gripa. Entonces es una novela que le tengo mucho cariño. Y ante todo, muchas gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Nuevamente, gracias Diego, Lidia, todo el equipo que estuvo acompañándome a la distancia. Fue un trabajo también curioso, pues estar yo en Colombia y ellos acá, y trabajar de esa manera. Pues gracias también a la editorial Miranar, porque decidió apostar por este proyecto. Muy bien, pues a ver, para romper otra vez el hielo, ya metiéndonos en harina, yo lo que vi es eso, que el protagonista es Luis, que nos hace un relato en primera persona. Y bien, se trata de una novela que podría parecer, según se empieza a leer, que es una novela romántica, sentimental, incluso que cae en lo costumbrista. Pero hay, aparte del protagonista, la que podríamos llamar una coprotagonista, que es Juliana. Entonces, hay un impasse en el momento en el que Luis Valle conoce a esta mujer. Es una mujer del todo inquietante, no lo parece en una primera instancia, pero a medida que va transcurriendo la narración nos damos cuenta de ello. Hay un componente romántico, sentimental, pero sobre todo pasional. Y bueno, yo te quería preguntar por qué el título de Oscuro laberinto. Es una pregunta complicada, porque la respuesta es complicada en sí. Y es de por sí increíble. Increíble, pero les pido de verdad que traten de hacer un esfuerzo y me crean. Una noche del 2008, en febrero, tenía un insomnio terrible, pero terrible, esos que por ahí me azotan a veces. Y a eso sumémosle el hecho que tenía una gripa fuertísima, fuertísima. No podía dormir, encima los medicamentos de la gripa me quitaron el sueño. Y bueno, pues cuando estoy inquieta por algo, cuando estoy feliz escribo, cuando estoy inquieta escribo, cuando estoy enojada escribo. Entonces me levanté y dije, voy a escribir. Y me levanté y en esa noche de febrero simplemente abrí la hoja de Word y ahí, en blanco, en esa hoja, me quedé como mirando y de pronto un título vino a mi mente y ese título fue Oscuro laberinto. Y el título revelado me regaló la historia. Esa es realmente la historia detrás de la historia de Oscuro laberinto. El título fue regalado de una manera sobrenatural y empecé a escribir y simplemente de manera sobrenatural la historia fue llegando a mí. Y obviamente hay elementos conocidos cuando ya tú tienes una historia, cuando la tomas en tus manos, cuando la recibes
porque siempre diré que el escribir es un acto sobrenatural y por eso muchos hablaron de las musas y por eso muchos hablan de tener rituales especiales para hacerlo. Cuando ya tú de manera sobrenatural recibes un hilo, tú lo tomas, no lo sueltas, lo empiezas a tejer algo. Yo tejí Oscuro Laberinto esa noche, empecé a tejerlo. Ya lo demás, pues, ya fueron elementos que me fui apropiando de cosas que había vivido, que había visto, así como hacemos todos los escritores. Escribimos siempre de cosas que hemos visto o información que ha llegado a nosotros de alguna u otra manera. Entonces, el título salió regalado. Ahora abordaremos esto de los escenarios. Lo del laberinto, es verdad que, o sea, que atracó primero en tu cabeza lo del título, y luego a través de eso entretejiste, ¿no? Así es. Pues no sé si me equivocaré, pero como hay dos damas que son las que descolocan un poco la trayectoria vital del personaje, quizás sean las aristas de estas dos mujeres las que suponen el laberinto por el que tiene que transitar Luis. Y luego tenemos la palabra oscuridad, ¿no? Oscuro, el adjetivo en este caso. La oscuridad viene precisamente porque hay una lucha en la novela entre lo maléfico y lo religioso. ¿Cómo vinieron estos dos elementos? ¿Por qué te interesaron para introducirlos en la trama? Jamás pensé que la trama iba a tomar ese rumbo, jamás pensé. Siempre diré que los personajes de una u otra manera tienen vida propia y terminamos siendo nosotros simplemente unos personajes para ellos. Ellos toman su destino, ellos deciden su destino y nunca pensé que la trama iba a tomar ese rumbo, aunque yo no diría que entre lo maléfico y lo religioso, diría más bien entre lo maléfico y lo benigno. Él se aferra como a la fe religiosa para, digamos, protegerse, ¿no? Bueno, Luis no es tan religioso, que digamos. Luis... Bueno, es el clásico creyente, pero no practicante, ¿no? Así es. Relajado. Así es, como casi todo el hábitos. mundo, sí. Sí, es una persona, un hombre normal, una persona normal, del común. Simplemente que en un momento dado tuvo que aferrarse a algo y se aferró a lo que tenía, a lo que había recibido. Pero diría más bien que es una lucha contra fuerzas terribles del mundo de la oscuridad. Más bien diría eso. Inevitablemente la trama me llevó a ese mundo. Terminé en el mundo de la oscuridad y por eso, no sé, tal vez la palabra oscuro me terminó llevando a ese sitio. Y obviamente el protagonista empieza a tener luchas terribles contra ese mundo, contra fuerzas, contra cosas ocultas. Y sí, obviamente el ocultismo está presente de una u otra manera y tampoco pensé que iba a terminar tocando ese tema, pero repito, insisto, los escritores muchas veces terminamos siendo unas simples marionetas de lo que estamos creando. Más bien los hilos, diría yo, que lo llevan los personajes en un momento dado. Ellos muchas veces deciden su destino. Pero lo que sí yo creo que has decidido tú son las atmósferas donde transcurren los acontecimientos, que son atmósferas reales. Totalmente. Que le dan un cierto aire de verosimilitud a la novela. Totalmente, claro. totalmente. Y están inspirados en tus paisajes, ¿no? Pues aparece Barranquilla, Cartagena... Ahí sí tuve el control, ahí sí, total control. Sí, yo pienso que debemos escribir de lo que realmente conocemos. Pienso que es un error aventurarnos a escribir de cosas que no conocemos en su totalidad. Hay que conocer bien de lo que se va a hablar. Y pues ahí sí tuve el control. Yo quise tomar esa historia y colocarla en el escenario de inicialmente mi ciudad natal. Yo soy de Barranquilla, Colombia, una ciudad del Caribe colombiano. Y la combiné con otra ciudad que amo mucho, que es donde vivo. Después decidí mudarme, la amo tanto que decidí mudarme para allá, que es Cartagena de Indias. Entonces yo escogí definitivamente el escenario, la atmósfera fue escogida por mí. Y los personajes, aunque toman una deriva muy particular, incluso adoptando, digamos, la rebeldía del personaje de Unamuno en Niebla, están muy bien trabajados, o sea, todas las aristas de ellos también contribuyen a ese todo verosímil, ¿no? Pero yo me pregunto si también tienen elementos de gente que tú conoces o...
Por de tu supuesto, entorno. por supuesto. Elementos, sobre todo en el personaje de Juliana, no quisiera decir que a alguien se me parece tanto, pero sí, sí, también tiene elementos, no creas. Juliana tiene cosas de gente que conozco muy cercana. Y sí, no soy un peligro, la verdad. Yo veo a cualquiera y me puedo inspirar en cualquiera y tomo cositas de cualquiera, entonces sí, tiene muchos elementos de gente que conozco. Otra característica, hablando de los personajes, que me ha llamado la atención, es que incluso los personajes más secundarios gozan de un esmerado perfilamiento, ¿no? Y en concreto el protagonista, Luis, aparte de los secundarios, el protagonista, Luis está muy bien perfilado, y una cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo una mujer se mete en el interior de un hombre para narrar una novela en primera persona y lo consigue tan bien, porque bajo mi punto de vista te metes muy bien en la sensibilidad masculina. O sea, Luis es un personaje muy bien trazado en el sentido de que vemos con toda la certeza cómo un hombre sufre un desengaño sentimental, y no solo eso, sino que nos presentas también sus virtudes, pero esos pequeños defectos muy masculinos, pero que muchas veces no son fáciles de captar y de trasladar. Entonces, cuéntame un poco cómo conseguiste introducirte en la sensibilidad de un hombre para ofrecerlo de una manera tan certera. Caramba, yo pienso que para escribir no debemos tener sexo. Pienso que los escritores tenemos que ser asexuados. A la hora de escribir tenemos que tener esa capacidad de pensar como hombre, pensar como mujer, sentir. Tenemos que sentir como cualquiera. Tenemos que sentir como un niño, pensar como un niño, pero también tenemos que sentir como un anciano, pensar como un anciano. En fin, como todo tipo de personas. Y pues sí, la sensibilidad la tuve certera para pensar y sentir como un hombre. En ese momento escribí como un hombre, la verdad es que sí, escribí como un hombre. Yo era un hombre en ese momento escribiendo esa novela. Y hablaste con hombres, preguntaste, observaste. Pues eres una aquí estamos ante una fina observadora, por lo que se trata. Claro que pregunté, claro. Allá está mi esposo, que yo le digo a él, tú eres la única persona en el mundo capaz de leer con los ojos cerrados, porque es que él lee porque yo le leo. Entonces yo le decía, le iba leyendo. Me decía, no, eso se ve muy de mujer, eso se ve muy gay, o de mujer, no, ponle que di esto para que sea como un hombre, esto más bien no deberías lanzar esta expresión. Yo pregunté, claro, la sensibilidad sí fue mía, todo de adentro, y pensé y sentí como un hombre, pero había cosas que tenía dudas y sí le preguntaba a él, o de pronto un sobrino, yo le preguntaba, si una mujer, si te hacen esto, ¿tú qué dirías? No, si a mí una vieja me hace eso, yo diría esto. Entonces yo, ok, entonces ya lo tomaba y tomaba apuntes. No, y Luis, aparte de lo que consigues, es un personaje muy normal, que luego la trama le lleva por vericuetos un poco terribles y tremendos, pero él es un hombre muy normal, y yo creo que lo difícil ahí es precisamente trabajar una personalidad de un hombre medio. Incluso demuestras mucho detalle en esos pequeños matices de machismo en que todos podemos incurrir en un momento dado. Y bueno, vuelve a comentar que eso incide en la verosimilitud que se le aporta a la novela. Claro, tenía que darle a Luis ese toque de hombre común y corriente. De pronto ahí radicó un poquito la dificultad, que tuve que tener mucho cuidado en eso, no caer en la exageración, no pecar por exceso ni por defecto, sino darle a Luis ese toque normalito, de hombre normal, que también siente rabia, por muy liberado que sea, que también siente celos, que también siente cosas, o ganas de superarse, o ganas de tirar la toalla, como cualquier hombre normal. Y también otro elemento es cómo manejas el lenguaje, el habla de los personajes, el diálogo está muy bien trabajado, y digamos que adecuas muy bien pues las expresiones, los modismos, los giros que corresponden a cada personaje, y le das pues el código que debes darle a cada cual, ¿no? Eso también intuyo que lo has trabajado con cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, no te imaginas cuánto, con bastante cuidado.
fui muy cuidadosa escribiendo Oscuro Laberinto, fui de verdad muy cuidadosa, corregí 500.000 veces y todavía me parecía que había cosas que no estaban bien y me devolvía y corregía, 1000 veces corregí antes de mostrarla o antes de sacarla o ver qué hacía con ella. Y el resultado fue este. Y la verdad, repito, es un libro del que me siento muy, muy orgullosa, porque ahora leyéndolo, porque la volví a leer nuevamente ahora con la edición, pensé, caramba, de verdad, ¿cómo tejí esto? Todavía me sorprendió el final, lo leí y me sorprendió nuevamente el final, porque de verdad sorprende el final. Entonces decía, caramba, pero ¿cómo se me ocurrió? Y créanme que, repito, escribir es un acto que tiene mucho de sobrenatural, como el arte, como todo. Comparto contigo esa idea de que el escritor es como un medium, que bueno, está ahí y trasvasa lo que hay en la atmósfera de alguna manera, ¿no? Claro que y sí. lo codifica Claro que sí. en la obra. Sí, como un pintor, como todo artista debe tener ese componente sobrenatural que lo hace diferente de pronto al común de la gente. Por eso no todo el mundo puede escribir, a pesar que hay personas que redactan muy bien, pero no todo el mundo puede tener de pronto la capacidad. Eso porque debe haber algo. Claro, algo que te urge, ¿no? Sí, claro. Así es. Bueno, y ya un poco hemos abordado el asunto de cómo se ha tejido un poco esta obra. Ahora vamos al argumento propiamente dicho. Yo, si lo tuviera que definir con una palabra, esta sería pasión. Pues yo creo que Luis es un hombre apasionado. Parece, a lo mejor quien lo lea puede a priori ver que no lo es, pero yo creo que si se mira de fondo es un hombre apasionado. Es más, él, si no fuera, de no ser por la pasión, vive en concreto dos pasiones muy fuertes. De no ser por estas dos pasiones, sería un hombre que pasaría por una vida muy anodina, de un cierto éxito laboral, digamos, una vida pequeño burguesa, pero son, digamos, esas dos pasiones que vive las que conmueven los cimientos de su existencia, ¿no? Sí. Sería la pasión. Sí, Luis es, en definitiva, un hombre apasionado. Es un hombre apasionado, con una gran pasión interna y un exterior quizás, sí, del común. Por eso dije, me esforcé en crear un personaje aparentemente del común, pero que maneja unas pasiones internas grandísimas, que maneja unas luchas enormes, pero que se mueve en medio de dos grandes pasiones, como dijiste, y una de ellas es Juliana. Y Luis maneja otra pasión, pero no la puedo decir porque claro, por razones obvias, pero una de sus grandes pasiones es Juliana. Es una pasión que cuando llega a la vida de Luis, simplemente revoluciona todo y viene a mover todo lo que él tenía, viene a cambiar todo lo que él había construido, viene a mover su piso de una manera impresionante. Entonces esa es una de sus grandes pasiones. Y maneja otra gran pasión, reservada, pero sí es un hombre apasionado, mucho. Hasta el punto de que esa primera pasión, en cierto modo, lo inmuniza durante años. Totalmente. Contra la vida sentimental, ¿no? Totalmente, sí. Solo quienes han sufrido los huracanes de la maldad, de la traición, de las cosas terribles en la vida, entenderán por qué Luis durante un periodo largo, unos 10 años, queda inmune, como decías, a volver a sentir, a volver a creer en nadie, a volver a confiar. Eso es algo muy humano. Cuando nos lastiman o nos hieren o nos engañan o nos muestran cosas distintas, pues obviamente nos blindamos, eso hizo Luis. Pero su pasión está adentro con toda. Claro. Y otra cosa que también me ha llamado la atención reflexionando al respecto es cómo consigues, digamos, haciendo creer que todo transcurre, que nuestra vida, en este caso la de Luis, transcurre por unos derroteros de normalidad con un cierto control, autocontrol sobre el día a día. Luis, en el fondo, si acabas la novela te das cuenta de que ha estado a la deriva,
atravesando por ese laberinto que muchas veces es la vida de muchos de nosotros, o quizá de todos nosotros. La vida al fin es un laberinto y yo creo que es uno de los grandes hallazgos que introduces en la novela, ese planteamiento, porque Luis anda por la vida, es un hombre con cierto autocontrol, con cierto sentido común, pero a lo largo de la novela llegas al final y te das cuenta de que ha estado a la deriva merced a las intenciones de otras personas. Así es. Y lo que parecían intuiciones o casualidades no lo son tanto. Parecía que estuviera movido por un maestro de marionetas, ¿no? Ay, eso es un terreno delicado. Como decías, yo pienso que la vida de todos asemeja eso a un laberinto. Realmente cuando empezamos a recorrer nuestra vida es como si entráramos a un laberinto. Si es oscuro, si es claro, pues ya eso dependerá de otros factores en la vida de cada quien, pero él empezó efectivamente a recorrer su laberinto, que nos toca a todos en distintas formas. Él empezó a recorrer su laberinto y en algún momento se dio cuenta que estaba inmerso en un laberinto y que este laberinto era totalmente lleno de tinieblas. Y él empieza a buscar esa luz, él empieza a buscar la luz de alguna manera para poder salir. Pero lo que dices acerca de que parece que fuéramos marionetas en cierto sentido de algún titiritero supremo, yo pienso que sí, Claro que tenemos como seres humanos con un libre albedrío la capacidad y la potestad de cambiar el rumbo de nuestra vida, pero yo pienso que sí hay un componente etéreo que maneja los hilos de nuestra vida en algún momento, pero también nosotros tenemos la potestad de cambiar los rumbos. Yo pienso, pero sí hay algo de eso. Me gusta mucho lo de titiritero supremo. Muy bueno. Bueno, pues yo con esto ya más o menos he hecho la cobertura de lo que yo he percibido. Sí, sí. Bueno, habría una cosa. Hay un polaco que aparece por ahí, ¿no? Sí, sí. Un personaje secundario. Porque este protagonista, cuando se contrae nupcias con su primera esposa, bueno, no sé si hay más, creo que es... Bueno, con esta mujer, con Juliana, se casa y luego van a vivir a una especie de urbanización, ¿no? Sí, señor. Apartamentos. Entonces se encuentran ambos muy solos. Y Luis se resarce un poco de su soledad haciendo amistad con un polaco que de repente aparece ahí. Sí. Misteriosamente. Cuéntanos algo. Misteriosamente. Bueno, eso fue otra de las casualidades de la vida y un poco también de mi afiebrada cabeza. Siempre diré que mi cabeza es un poco afiebrada. Pero sí, el polaco se identifica con alguien que yo conocí hace muchos años, era una niña, y viví cerca de un polaco, era un señor que era zapatero remendón, y vivía en la misma calle mía. Y siempre me causó curiosidad ese señor porque él era bastante mal geniado, le daba rabia que los niños jugáramos con la pelota por ahí todo, pero al final terminé haciéndome amiga desde niña, fui muy preguntona, muy adelantada y quería saber muchas cosas. Y un día mi balón entró a su casa y yo vi una foto de él joven. Y yo, fue joven alguna vez y muy atractivo. Ay, Benny, tú sí eras atractivo. Y lo vi con una mujer muy hermosa y dos niños pequeños. Y me contó su historia. Entonces, la historia de ese polaco tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y a través de él, entonces se volvió uno de mis personajes favoritos y de mis amigos favoritos. Yo era una niña de unos 8 o 9 años y él era un anciano de 70 años. Pero a mí me encantaba hablar con él y me contó mucho de su historia. Entonces supe que era un inmigrante que había llegado a Colombia antes de la guerra. Y me contó cómo perdió a su esposa y a sus hijos. Y más nunca volvió a saber de ellos y quedó en Colombia ya sin saber más nunca nada de ellos y nunca supo qué pasó con ellos. Entonces siempre esa historia me tocó el corazón y me hizo investigar mucho más. Y llegó un momento en que sentí que Luis tenía que aferrarse a alguien. Y de pronto, como del ayer, por allá, del vórtice supremo del pasado, me llegó la voz del polaco, hablando en su español machacado, y me acordé de Benny, y yo dije, bueno, una persona como Benny sería la que Luis necesitaría en su soledad.
como de pronto la tuve yo en algún momento de soledad cuando era una niña. De pronto fui una niña un poco taciturna, un poco solitaria, muy metida en los libros. Entonces recordé a Beni y quise traerlo de una u otra manera. Claro que lo demás ya hace parte de mi imaginación. Tenía que ser también que no estuviera muy presente en la novela, sino que terminara de una u otra manera, saliera del escenario, porque era necesario, porque había unos fines tenebrosos, unos fines siniestros de una persona en la novela, en la historia, y él debía desaparecer, como desaparecieron otras personas. Encaja muy bien esa desaparición, desde luego. Así es. Esa es la historia del polar y la razón por qué está ahí. Pues los lectores ya se acordarán. Yo lo que sí te quiero preguntar, ya un poco al margen pero relacionado con la novela, es por tus referentes literarios. Que me contaras un poco cuáles son, a ver si coinciden con los que yo percibo. Ay. Te diré que esos son bastante ambiguos. Hay una ambigüedad muy grande en mis referentes literarios. Hay personas, hay seres que sembraron en mí grandes amores y grandes pasiones. Y te vas a sorprender cuando te diga el primero, y te voy a explicar la razón. Precisamente mañana voy a ir a visitar su tumba. Ese es Oscar Wilde. Amo a Oscar Wilde, lo amo, donde quiera que esté, pues ese autor sembró en mí, aprendí a leer con él. Y cuando leí El retrato de Dorian Gray, que es definitivamente una novela que sacude, que es fuerte, muy fuerte, me costó reconocer el mismo autor del Príncipe Feliz, de los cuentecitos que yo leía y todo, y me sorprendió esa novela. Entonces Oscar Wilde es uno. Y pues sí no te va a sorprender. Definitivamente el maestro, que es Edgar Allan Poe, un maestro. Entonces, eso sí lo había yo percibido. Sí, Edgar Allan Poe, también le debo mucho, porque inclusive en mi casa, mi papá y mi mamá, más que todo mi mamá, porque mi papá también tiene su cuota en lo que yo aprendí, pero mi mamá peleaba conmigo, del colegio la llamaban porque yo escribía cosas siniestras y asustaba a las compañeras, y estudié en un colegio religioso y de ahí me echaron. Entonces siempre tuve problemas por eso. Pero Edgar Allan Poe, siempre diré que El gato negro es una de las historias más estremecedoras que he leído. Casi uno puede sentir, y tan ¿qué te digo? Tan descriptivo que tú puedes sentir casi puedes oler el aliento de Edgar Allan Poe contando eso. Entonces, Edgar Allan Poe, maestro de maestros. Y entonces, mira la ambigüedad, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Gabriel García Márquez, por favor, Gabo, que descanse en paz. También ha influido mucho en mí, porque creo que lo has notado de una u otra manera. Tengo que tocar como la parte costumbrista, me gusta eso, a mí me gustan las costumbres de los pueblos, me gusta estar atenta y ver cómo se mueve la gente, cómo se mueven en cada región. Entonces Gabo también tiene mucha influencia. Y la vida en Cartagena es tan tranquila, como dicen, las horas pasan más lentas, y eso da para la observación, ¿no? Así es. Cartagena, por eso me mudé. Cartagena es una ciudad maravillosa. Imagínense ustedes, cuando llegué aquí ayer, estoy recién desempacadita, cuando llegué aquí ayer y ver ciertas edificaciones en el centro, yo soy muy sensible y se me salían casi las lágrimas, y hubo un momento en que nos paramos como en la plaza de Cibeles y miramos así, y me pareció como Cartagena, y reconocí entonces la paternidad de España sobre nosotros, y me conmovió eso. Se parece, díganme ustedes, el domingo voy para Toledo, porque sé que se parece un poco, entonces es ver un poco como de Toledo, para que de pronto no conocen Cartagena, y entonces ver ese mar, esa tranquilidad, esas murallas, tantas cosas, esos monumentos, la maravilla de lo que hizo España ahí, su colonización y todo, es algo que conmueve
y además inspira mucho. Y para mí me sienta maravilla porque es que también en Cartagena hay muchos fantasmas. Claro, en el centro histórico donde hay tantas cosas, edificaciones tan viejas y de cosas de la época de la colonia y cosas, entonces a mí eso me cae de perillas, entonces yo me doy un paseo por ahí y siento que de noche, eso es maravilloso, de noche siente uno prácticamente a veces que hay un fantasma por ahí cerca, entonces eso a mí eso me sienta de película. Aparece una iglesia, ¿no? En la novela. Bueno, la iglesia que aparece, la que menciono es la catedral. Ahí menciono la catedral de Barranquilla. Mi ciudad es también una ciudad hermosa, no voy a decir que no es una ciudad maravillosa, solo que en Cartagena, como dices tú, quizás yo siento que las horas pasan más lentamente, es una ciudad más pequeña. Barranquilla es una gran ciudad, una ciudad grande. Y esa iglesia que da en Barranquilla es la catedral, es una iglesia famosa, hermosísima, pero de corte moderno, es una iglesia moderna. En Cartagena menciono lugares como el barrio Getsemaní, que es un barrio tradicional de Cartagena, tradicional, hermoso, con unas edificaciones muy antiguas. Entonces, menciono ese barrio en especial, San Diego, el barrio de San Diego. Es un barrio donde tú paseas y te encuentras con casonas, pero viejísimas, viejísimas con historia, que cada una con un fantasma dentro. Bueno, que no se molesten los sandieganos que me vayan a escuchar. Y en esta catedral se va la luz. ¿Ocurre por allí eso, que haya cortes de luz? A veces, pero eso no. Me hizo gracia. ¿Cómo, o sea, la habilidad para darle, incidir en esa atmósfera de oscuridad y tenebrosa, ya propia de una catedral, si encima se va la luz. No, pero eso sí fue documentado. Eso sí fue documentado porque en el año 1990 empezaron unos racionamientos que los hacían cada tanto, porque inclusive hasta adelantaron el reloj una hora para que la gente no llegara oscuro a su trabajo. Pero después, en el año en que está sucediendo eso, que estamos hablando más o menos en el 2003, por ahí, 2000, algo así, 2003, 2004, también sucedieron unos racionamientos de energía porque se estaba pasando por un mal momento a nivel de energía eléctrica hablando. Entonces se hacían unos racionamientos de luz por sectores que quitaban la luz una hora más o menos y avisaban. Eso salía en el diario, se va a quitar la luz en tal sector por una hora, por no sé qué. A veces sucede que de repente estando tranquilamente y ¡pum! Se va la luz. No demora mucho, pero a veces sucede. Sí, ese tipo de cosas, escuchaba yo que eran las que inspiraban también precisamente a Gabriel García Márquez, sí, que era también un contemplador de lo insólito que puede parecer. De lo pintoresco. Exacto. Sí, son cosas pintorescas de mi tierra querida llamada Colombia. Pero no nos molesta, la verdad es que no. Inclusive cuando eso sucede, cuando se va la luz a veces, que tampoco es que suceda todos los días, pero eventualmente cuando sucede, enseguida mis hijos empiezan, mami, cuéntanos una de miedo. Enseguida nos sentamos y con esa oscuridad nos vamos para el balcón y empezamos a contar historias de miedo y ya mi esposo sabe, contamos cosas. Y es maravilloso, la oscuridad tiene algo maravilloso, también tiene su encanto. Cuando se va la luz y está todo oscuro, tú puedes ver las estrellas, ver la luna, tiene un momento de quietud entre tantas cosas. No, y gracias a tu magnífica exposición, pues hemos cerrado el círculo y nos hemos dado cuenta de cómo has hermanado pues ese, digamos, costumbrismo un poco al estilo de García Márquez con el estilo más oscuro de Edgar Allan Poe. Tú misma lo has dicho. Y es verdad que tú lo haces muy bien porque enlazas una cosa con la otra y queda muy natural en la novela. Yo lo que sí querría también es que al margen de esto habláramos un poco de tus próximos proyectos. El actual es este y quisiera que me hablases un poco también de los proyectos que tienes en mente. Sí, tengo varios proyectos en mente. Obviamente no puedo sustraerme a la parte de lo paranormal, de lo sobrenatural, de todas estas cosas, porque es algo que llevo muy dentro y tengo que decir por qué. Mi papá es un hombre conocido, ya tiene sus años y está retirado de todas esas cosas, pero es un hombre conocido en Colombia porque es un hombre de medios, es un periodista y un guionista. Y por allá en los años 70
fue el autor y guionista de una famosa serie colombiana radial que se llamó Código del Terror. Era la época en la que la radio mandaba la parada. Y yo fui muy precoz, aprendí a leer más o menos a los 3 años. Entonces a los 5 ya yo leía perfectamente. Y desde los 5 años yo actuaba en los elencos de Caracol, de la Costa, una cadena radial importante, Todelar. Yo actuaba como actriz de radio y hacía papeles en la serie de mi papá, en Código del Terror, desde muy niña. Y después ya más grande me tocaba transcribir, pasarle limpio a máquina, cuando eran las máquinas, el Remington y todas esas. Poníamos unas hojas de papel carbón y todo, le transcribía los guiones para que el elenco tuviera cada uno su copia. Entonces imagínate tú, ¿qué podía yo aprender transcribiendo cosas como la momia totenca, la muerte llega a su cita, la novia del vampiro? ¿Qué podía yo? O sea, todas esas cosas se sembraron en mí. Yo no puedo sustraerme a escribir cosas de ese género, aunque todavía no se me ha dado por escribir terror puro. Pero sí tengo un compendio de cuentos, tengo todos sobrenaturales, y sí te puedo decir algo. La verdad es que yo todavía no he terminado con Oscuro Laberinto. O sea, Oscuro Laberinto aparentemente terminó aquí, pero realmente no es así. Es una historia que da para muchas cosas y yo quise de verdad, fue algo premeditado de mi parte, que ciertos personajes quedaran hasta ahí como en stand-by, porque yo quiero seguir hablando de esos personajes. En especial un personaje muy importante tiene que seguir contando muchas cosas y tiene mucho para dar. Entonces Oscuro Laberinto no para ahí. Ajá. ¿Y será una segunda parte de esta novela? ¿O otra diferente contando con personajes de la anterior? Bueno, eso fíjate que no te podría decir si es una segunda parte o si es otra diferente. Lo que sí es cierto que ahí sí me ha sucedido la inversa, y como nos ocurre comúnmente, porque la verdad es que esto de poner el título primero y la historia después, créanme que eso casi nunca se da. Es más, a mí solamente me ha pasado esa única vez. Yo siempre escribo primero y después busco el título. Eso es lo que normalmente sucede. Entonces, eso es lo que normalmente está sucediendo con Oscuro Laberinto segunda parte, por decirlo así, pero todavía no lo he decidido. Lo que sí quiero que sepan es que todavía no he terminado con Oscuro Laberinto. Oscuro Laberinto tiene mucho para dar, sobre todo unos personajes que tienen mucho en el tintero y muchas cosas que decir todavía. Hay personajes que no quieren callar, son nervios, claro, pero son hasta tercos, no quieren quedarse callados, entonces me toca dejarlos hablar. Ajá. Bueno, yo creo que a estas alturas de la presentación el respetable se habrá dado cuenta de que estamos ante una gran contadora de historias. Me gustaría que tú añadieses algo ya para ir finalizando al respecto de todo lo que hemos tratado aquí. Oscuro Laberinto, esta creación mía, repetirles que ha nacido de lo más profundo de mi cabeza, de un laberinto camello en mi cabeza, porque realmente así fue. Fue el resultado de mi propio laberinto y coloqué simplemente esos personajes que después terminaron ellos llevándome por donde quisieron. Yo sé que muchos se van a sorprender, de pronto algunos se van a escandalizar, porque de pronto pienso que puede suceder, pero realmente el objetivo era ese, y como escritores, como llegamos a esa conclusión tú y yo, realmente somos una especie de mediums, y prestamos la boca para contar, prestamos las manos para escribir, y no podía sustraerme, yo simplemente tenía que contar. Y ahí sí creo que terminaría con una frase de mi amadísimo Oscar Wilde, decirles que para escribir solo se necesitan 2 cosas, tener algo que decir y decirlo. Y eso fue lo que simplemente hice. Muy bien.